Gracia y paz sean a todos ustedes, hermanos. Que el Señor los bendiga. Vamos a iniciar con nuestro estudio de esta noche. El libro de Juan. Ha sido un libro hermoso y eso es que solo hemos tocado lo que es la introducción de ese libro. Una introducción bastante larga, pero para mí personalmente muy necesaria, porque hay tanto que discernir en el libro. Hay temas teológicos, hay temas filosóficos y por supuesto doctrinales. Juan está dedicado a enseñarte quién es Cristo y por qué Él merece toda la honra y la gloria. Te invita a que reflexiones en tu vida personal, pues te enseña sobre la salvación y sobre la necesidad que tenemos de ser salvos. Te enseña que la fe cristiana no es una fe fideística, de que simplemente se acepta y no se discierne. Es un fides quorens intellectum, que en latín significa una fe que discierne. Esa es nuestra fe. Es por eso que la Biblia, en su totalidad, enfatiza que cuando adoramos a Dios y cuando estudiamos las Escrituras, tanto nuestro corazón como nuestra mente también está totalmente centrada, está totalmente activa en dicha adoración y en dicho estudio. Es por eso que de estudio bíblico nunca hay fin. Es por eso que pueden pasar siglos y aún así, tanto creyentes como no creyentes van a encontrar temas fascinantes que explorar. Y no se diga sobre este libro de Juan, que desde su concepción ha sido tema de discusión para cristianos y no cristianos. Para cristianos se han asombrado en la presentación inspirada del apóstol Juan, en cómo pudo hacer caber tantos temas multifacéticos en tan solo un libro. Y Juan mismo al final del libro, como hemos visto, te admite que hay muchísimas cosas que él decidió no poner y que por supuesto el Espíritu Santo lo guió para escribir aquellas que sí eran, pues no más importantes, pero sino más las que quería el Espíritu Santo que tuviéramos para así entender los múltiples temas que contiene el Evangelio. Porque el Evangelio, aunque es un mensaje singular, como le dice el apóstol Pablo en Gálatas, de que creemos en solo un Evangelio, este Evangelio sin duda alguna tiene múltiples temas dentro de sí, es como un diamante multifacético, y es por eso que toda doctrina está vinculada entre sí, está junta, de que si hablas de Dios en el libro de Juan estás hablando de Cristo, y si estás hablando de Cristo estás hablando sobre la salvación, y si dices algo incorrecto de cualquier doctrina de estas que acabo de mencionar, estás propenso a tener una cadena de errores doctrinalmente hablando. Entonces es muy importante siempre estar en constante revisión de lo que creemos para así poder explicarlo mejor y entenderlo mejor. Porque un factor muy importante de la evangelización es que tengamos una fe que discierne profundamente la doctrina bíblica, de que sepamos y tengamos una familiaridad íntima con las Escrituras, de que tal como podemos describir nuestros carros, nuestros automóviles, tanto el color como la medida, como lo que está afuera y por dentro, que así tengamos la misma familiaridad con las Escrituras, de que antes de tocar primeramente el libro de Juan, ya podemos decir mucho sobre el libro de Juan. Y ahora que ya hemos dicho mucho sin ni siquiera abrir en los primeros versículos de Juan, ahora sí estamos más capacitados, según yo, para poder analizar el texto versículo por versículo. Y en este caso va a ser frase por frase. Le está diciendo a mi familia de que es increíble todo lo que hay en el libro de Juan, que en solo las primeras 3 palabras tengo un comentario de 11 páginas. En solo las primeras 3 palabras del libro de Juan. Es increíble. Y todavía puede haber más. Y eso es todo honra y gloria de Dios. Si aparenta que doy demasiado en un estudio bíblico, créanme que mi tarea no es impresionar a la audiencia. Mi tarea es simplemente demostrar, tal como un experto en la biología, un experto del océano, del espacio, te enseña lo grande que es esa realidad. Así es lo que yo quiero ser, un instrumento para demostrar lo profundo que es las Escrituras. Y yo creo que con la ayuda de Dios eso se verá en el día de hoy. Veamos los primeros versículos. Dejamos en claro que Juan no está utilizando
eh, la misma herramienta que Pablo, en que Pablo es como si te llevara a un seminario y tiene un pizarrón y te está escribiendo punto por punto y luego un subpunto y así. Tampoco es como Mateo, que te lleva a una sinagoga donde tienes acceso a las escrituras del antiguo pacto. Sin duda, Juan incorpora esos aspectos de su presentación, pero lo que hace realmente es llevarnos a este monte de transfiguración para que nosotros contemplemos la gloria del Hijo. Es por eso que él difiere en sus líneas iniciales del libro con Mateo, Marcos y Lucas. Mateo empieza con una presentación del linaje de Cristo, para demostrarte que Jesús o Yeshua es el Mesías. Y desde el principio sabe perfectamente su audiencia y quiere persuadir a su audiencia judía en hacer eso. Marcos empieza con el desierto, simbolizando tanto el exilio que estaba viviendo Israel y por ende el mundo en ese entonces, y demostrarte que la única esperanza para buenas nuevas es Cristo Jesús. Marcos es como si estás en medio del desierto y tienes una sed tremenda y no has tomado agua por días, y luego Marcos te presenta a Cristo y es como si te hubiera aventado una cubeta de agua fría hacia tu rostro, te refresca, y eso es lo que hace Marcos en su libro. Lucas te da un relato histórico para ante cualquier griego estuviera bien impresionado con las habilidades de Lucas para sistematizar todo lo que se había dicho de Cristo Jesús, su ministerio y sus acciones. Pero Juan, como dije, te lleva a este monte y escala contigo para que veas la gloria del Hijo unigénito de nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo en la carne. Entonces no nos lleva a un relato genealógico, no nos lleva a una sinagoga, ni nos lleva al desierto, como Marcos. Juan empieza con lo que es, podemos decir, los cielos. Y dice así Juan 1, versículos 1 al 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todos nosotros lo hemos leído quizá bastantes veces, y yo he estudiado con hermanos cuando era más joven y aún en mi niñez el libro de Juan, pero creo que nadie en todos esos años me había explicado lo que significa el verbo, que en griego es logos. Esto lo voy a dejar para otra clase, ya cuando avancemos con el primer versículo, porque es una doctrina que es teológica, pero también íntimamente filosófica. Y una vez más, si se acuerdan en la introducción que tuvimos, el apóstol Juan sabe a quién escribe. Yo estoy seguro que él tenía la convicción de que su libro iba a ser esparcido y copiado y quizá vendido o repartido por muchas personas, y la historia nos demuestra que ese fue el caso. Si es bien cierto la intuición que los eruditos del Nuevo Testamento tienen en que Juan escribió desde Éfeso, y si en el segundo siglo tenemos evidencia de una sección de Juan en Egipto, quiere decir que el libro fue tan fascinante y tan interesante para griegos y judíos que fue replicado numerosas veces. Solamente acudan a un mapa en Google y vean dónde está Éfeso y dónde está Egipto, y qué tan rápido fue copiado y repartido entre multitudes judías y gentiles también. Aquí Juan es muy selectivo en sus palabras. Él habla sobre el principio, y esto del principio le llamaría la atención a tanto judíos como, una vez más, a griegos. ¿Pero por qué a judíos le llamaría la atención? Bueno, porque suena muy familiar con los primeros versículos o las primeras palabras de Génesis, que en hebreo es Bereshit, o en el principio. Dice exactamente lo mismo el apóstol Juan. Lo que aquí indica es que Juan está relatándonos un nuevo Génesis o una nueva creación, que de alguna manera estaría relacionado con la obra
y la persona de Jesucristo, de que Dios está trayendo buenas nuevas y que realmente nuestro Dios está haciendo cosas nuevas. Todo esto fue algo interesante para el judío leer, pero también para el griego era algo interesante, porque les digo algo que les interesaba mucho a los griegos era principalmente esto, que era el principio, que era la causa de todas las cosas. Oye, ¿de dónde vino todo esto, lo que vemos? Todo esto que toco, ¿es una realidad concreta o me lo estoy imaginando? Y si es algo concreto, ¿de dónde vino? ¿Tiene una causa o tiene un efecto? El mundo que veo, yo mismo, mi conciencia, siempre ha existido, soy eterno, o fue creado o causado por algo o por alguien más. Esa intuición moral y ética que tengo, ¿de dónde viene? Y razonaban y discutían filosóficamente, y surgieron varias escuelas filosóficas antes del tiempo de Juan para tratar de determinar qué fue el principio. Y por eso Juan, yo creo, inicia así, para llamarle la atención rápidamente a los judíos y a los griegos también, porque para ambos no había nada más importante más que determinar qué fue el principio del cosmos, qué fue el principio del universo, qué fue el principio del mundo, qué fue el principio de mí, de los seres humanos. ¿Fue creado o fue accidentalmente que salió de la nada, ex nihilo, por ninguna fuerza? Y si eso es tal, quiere decir que el universo es eterno, que siempre va a existir, o que los seres humanos siempre van a existir. Todas estas preguntas y este tipo de diálogos surgían dentro de la pregunta: ¿qué fue lo que causó el principio? Y luego continúa Juan diciendo: en el principio era el Verbo. No dice, y aquí hay algo fascinante de su escrito, de que en el principio no era y luego fue, sino más bien era. Así similarmente como en Éxodo encontramos que Dios le dice a Moisés: yo soy, de la misma manera Juan nos está presentando a Jesucristo, que en las líneas introductorias de este capítulo nos dice que Cristo es el Verbo, aquella fuerza de racionalidad que permite la estabilidad y la cambialidad del mundo y del universo, que es responsable de la creación, que es responsable del ente, que es responsable de nuestra existencia también, pero más de eso en el futuro. Y luego algo interesante también del versículo 1, la última parte: y el Verbo era Dios. Similar el primer versículo al primer versículo de Génesis, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Similar, pero a la vez diferente, porque Juan añade algo o que es antibíblico o una revelación que Dios nos está dando sobre la creación, de que en el principio existía una entidad que se llama Verbo o Logos, y que este Verbo era con Dios. Y aquí surge una pregunta importante: ¿qué debemos de hacer con nuestro monoteísmo a la luz de estos hechos? De que en el principio era el Verbo, de que antes del principio existía el Verbo, Cristo Jesús, y que estaba con Dios a la vez. ¿Que no el Antiguo Testamento me enseña que existe solo un Dios, como el famoso Shema de Deuteronomio 6:4, o otros pasajes que maldicen o que prohíben la creencia de múltiples dioses? ¿Qué hacemos con esos pasajes a la luz de este pasaje? No es como que Mateo, Marcos y Lucas no hablaron sobre la deidad y sobre la relación íntima que Cristo tenía con el Padre desde la eternidad pasada, pero Juan sí inicia bastante fuerte diciéndonos: en el principio era el Verbo, existía el Verbo como Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es Dios, pero a la vez estaba con Dios. Fíjense que esto
ha causado mucha confusión dentro y fuera de la iglesia. En los primeros años de la iglesia primitiva, los primeros 500 años, cómo surgieron bastantes objeciones del Imperio Romano en contra de la iglesia. Leían pasajes como esto y decían: ¿qué no ustedes solo creen en un Dios? ¿Cómo explican a Jesucristo? Y de ahí se empezaron a formular y a combinar ciertas creencias de Platón con el cristianismo, y empezaron a formar una monstruosidad de doctrina en donde decían que bueno, Cristo es Dios, pero es un poco inferior a Dios, no es tanto como Dios, quizá 1/3 o 2/3 de Dios. Y luego continúa leyendo el pasaje y ves como Cristo, Tomás le dice Dios al final, y luego Jesucristo mismo dice que yo soy. Entonces surge aquí mucha exploración teológica y una necesidad importante de explicar cómo es que existe el Verbo y Dios. ¿Cómo explico esto sin retirarme del monoteísmo? Veremos en unas semanas que quizá la mejor manera de explicarlo es obviamente por las Escrituras, pero la mejor manera de explicarlo es con lenguaje preciso teológico, conocido como lenguaje trinitario. Pero una vez más, con el tiempo vamos a hablar sobre eso. Y de una vez les digo, Trinidad no fue inventada por el catolicismo. Fue un término que utilizó un cristiano en el segundo siglo, pero lo veremos más en el futuro. Por lo pronto hay que enfocarnos en las primeras 3 palabras de estos versículos. En el principio. Ya dije que al decir esto, Juan está repitiendo las primeras palabras de la Biblia, del libro de Génesis. Y en Génesis se repite mucho el principio, del principio de Adán, de las generaciones de Adán, y se va explicándote a través del libro el principio de todas estas cosas, del matrimonio, del pecado, de la redención, etc. El principio se repite mucho o se alude a esa frase en el libro de en el libro de Proverbios. Se habla sobre el principio cuando el escritor inspirado empieza a hablar elocuentemente sobre la sabiduría, en cómo debemos de anhelar la sabiduría porque es tan eterna como Dios mismo, que estaba con él desde el principio, que estaba con él y que con esa misma sabiduría creó Dios el mundo y el universo y los seres humanos. Esto de en el principio, o la alusión al libro de Génesis, también se ve en el libro de Job. Y esto lo explicaré un poco más en detalle el domingo en la clase. Job, después de ser afligido por Satanás mismo, después de perder todas sus ganancias y de perder a su propia familia, en Job 3 empieza a hablar sobre ciertos temas que se hablan en el libro de Génesis, como la creación, el principio, la luz, la oscuridad, etc., y lo aplica a sí mismo, tal como si lo que está viviendo Job fue lo mismo que vivió Adán después de confrontar a la serpiente, después de esa tentación y prueba. El libro de Apocalipsis también te menciona sobre el principio y hace sus comparaciones con el libro de Génesis. Pero Juan lo hace también, habla sobre cómo vemos en Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y cómo creó Dios la luz y cómo separó la luz con las tinieblas. Es por eso que en este primer capítulo de Juan se habla mucho y bastante de la luz y de las tinieblas, qué significa cuando alguien recibe la luz de Cristo y cuando alguien rechaza la luz y se va a las tinieblas. Todos esos temas prevalecen en este libro, porque hay 2 cosas que Juan quiere hacer. Lo primero es que Juan quiere hablar sobre algo profético. Y eso profético es que Juan está haciendo referencia a una promesa que Dios hizo en Isaías y en otros libros del Antiguo Testamento. La promesa de una nueva creación. De una nueva creación. Y lo segundo es que Juan también está contemplando filosóficamente el evangelio que está predicando. Y esto sería más para su audiencia griega. Pero más sobre eso
en las siguientes semanas. Esta nueva creación es realmente una recreación de la que está hablando el apóstol Juan. La creación del libro de Génesis se habla sobre una creación que es de lo espiritual como también lo físico del hombre. La creación de la que habla Juan realmente es una recreación del espíritu del hombre primero y luego del aspecto físico del hombre que se realizará hasta la resurrección. La recreación del espíritu del hombre es simbolizado en distintas maneras en el libro de Juan. Y todo esto a lo que me refiero es una vez más algo que los profetas del antiguo pacto habían dicho, que iba a venir con el Evangelio, de que Dios iba a hacer cosas nuevas para el mundo como también para la persona, iba a renovar el espíritu de la persona y eventualmente lo físico de la persona, que será en la resurrección. Pero aquí, hablando sobre la renovación de lo interior, que es a través del Evangelio de Cristo, Juan lo simboliza de las siguientes maneras. Leamos Juan capítulo 1, versículos 11 al 12. Juan capítulo 1, versículos 11 al 12. Versículos 11 al 13. Juan 1, 11 al 13. Dice el texto: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mismo libro, capítulo 3, versículos 3 al 5. Una vez más, está hablando sobre la promesa de Dios, que era del Evangelio, pero el componente del Evangelio sobre una nueva creación. Y creo que lo hemos estudiado en el pasado con Isaías 53, que Dios promete hacer cosas nuevas. Y cuando habla de eso, habla no solamente del cosmos, sino también de lo interior y de lo exterior del hombre. Ya vimos en Juan capítulo 1 que habla sobre esta recreación del espíritu del hombre al ser adoptados en Cristo Jesús, y también el no ser engendrado ni de carne ni de sangre, que realmente Dios está haciendo cosas nuevas que no se habían visto antes. En el capítulo 3 del libro de Juan, Cristo habla sobre esto a través de dicho concepto. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pablo explica esta recreación o esta renovación del hombre interior de la persona en 2 Corintios 5:17. En 2 Corintios 5:17 nos dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Más claro que el agua, como dicen muchos. Dios en el Evangelio hace cosas nuevas en tu vida. Hace que en Cristo Jesús nazcas de nuevo y que seas adoptado en Cristo Jesús y que te conviertas realmente, interiormente o espiritualmente, como quiera decirlo, una nueva criatura. Entonces, aunque estamos yendo más allá del versículo 1, lo que quiero dar a entender es que cuando Juan dice en el principio, él alude a Génesis porque está diciendo: Dios está creando algo otra vez. Está renovando lo interior del hombre, su espíritu. El problema del pecado que envenena no solo lo exterior, sino también lo interior. Y la necesidad de realmente nacer de nuevo, teniendo el perdón de pecados accesible
a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Es una realidad prometida por los profetas, y por eso el apóstol Pedro habla de los profetas diciendo que cómo ellos anhelaban vivir la era que nosotros vivimos, la era de la gracia, la era en donde Dios trabaja en las personas y hace realmente una recreación de lo interior y exterior de la persona. Principalmente se ve lo interior de la persona, en recibir el perdón de pecados y renovarse día tras día y ser verdaderamente una recreación. Por eso el libro de Juan también habla bastante sobre el Espíritu Santo. Ya lo vimos en el capítulo 3, pero esto de creación en el principio que comparte Génesis y Juan, esto sobre creación que comparte Génesis y Juan, fíjense también que comparten esto o aquel quien es el Espíritu Santo. Si recuerdan bien, en Génesis 1 nos dice Moisés que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero lo que sigue de ese versículo es que el Espíritu Santo estaba moviéndose sobre la faz de las aguas. Y si es en verdad nuestra intuición de que Juan está hablando sobre esa realidad prometida de los profetas de una nueva creación de Dios que es a través del Mesías, entonces tiene mucho sentido en por qué Juan es el libro que más habla sobre el Espíritu Santo de los 4 evangelios, porque está hablando de una nueva creación que es supervisada y promovida por el mismo Espíritu Santo. Por eso Pedro dijo que arrepentidos, bautícense cada uno y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por eso Dios nos da su Santo Espíritu, nos convertimos en templo de Él y Él a través de su Santo Espíritu promueve esta renovación dentro de nuestro ser. Tal como el Espíritu Santo supervisó y estuvo sobre la faz de las aguas en el libro de Génesis, también vemos el Espíritu Santo en el Evangelio que mueve sobre la faz de nuestra alma, renovándonos, haciéndonos que cambiemos y que realmente nos convirtamos en nueva criatura. Entonces, una nueva creación, una realidad prometida por los profetas, principalmente Isaías, que habla sobre lo interior, pero también habla sobre lo exterior, algo que no enfatizamos mucho, porque hemos caído en un cierto gnosticismo en esta era cristiana moderna, en que pensamos por alguna razón de que lo espiritual es superior a lo físico. Y admito que mucho en el pasado yo pensaba lo mismo, pero no es el caso. En libros como Gálatas, cuando habla sobre el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo. Pero Dios ama tanto el espíritu del hombre como también su cuerpo, porque ¿saben qué? El hecho más básico lo hemos ignorado, Dios creó ambos. Si creemos que nuestro espíritu es superior que nuestro cuerpo, entonces realmente estamos diciendo que Dios mintió en el principio cuando, después de haber creado a Adán y Eva, que realmente no quiso decir que todo era bueno en su creación, como dice Génesis 1:31. A Dios le importa nuestro cuerpo. Dios valora nuestra constitución física, material, porque la promesa de la resurrección, como se habla en 1 Corintios 15, no es de que vamos a vivir como fantasmas o como cierta material de plasma, como Casper, en el reino de los cielos. Habla de resurrección. Y para el judío, resurrección no era reencarnación, resurrección no era convertirse en algo que no eres, resurrección es resurrección, la unión del espíritu con el cuerpo. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, no se convirtió en alguien inmaterial, resucitó físicamente, porque resurrección indica eso, la unión de aquello que es inmaterial del hombre con lo físico.
Dios provee la evidencia de esta recreación o de este nuevo Génesis o nueva creación que es prometida por los profetas y en el Evangelio cuando Cristo sana a las personas de sus aflicciones físicas. Cuando Cristo convirtió el agua en vino, cuando Cristo resucitó a Lázaro y por supuesto cuando Cristo resucitó por su propia deidad y poder. Todo eso era indicación de una realidad que todavía esperamos vivir en el día postrero, de una resurrección con un cuerpo inmortal, con un cuerpo que, como dice el apóstol Pablo, es un misterio, pero a la vez una realidad prometida para todos nosotros. Que Cristo, siendo las primicias de esta resurrección, que nosotros seremos vestidos de esto, de inmortalidad y ser incorruptibles a la vez. Todo esto es una realidad que Juan te indica al decir en el principio. Entonces, aparenta siendo una frase sencilla, pero Juan realmente alude a una realidad enorme. La promesa de una nueva creación está vinculada intensamente en lo que es el libro de Isaías, pero también en el libro de Juan. Hermanos, yo creo que este es un buen punto para detener el estudio. Muchas gracias por su atención. Yo sé que se ha dicho mucho. Va a haber más clarificación en el siguiente estudio si Dios nos lo permite. Que Dios los bendiga. Nuestro hermano José va a dirigirnos con una oración.